¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, esta vez para hablar de qué le pasa al presidente Milei, qué es lo que sucede con el presidente Milei que parece sorprender a algunos periodistas, ¿no? Lo que a veces dice, ¿sí? No tanto hace el presidente, pero en fin, dice mucho y creo que tiene que ver un poco con esa vehemencia, ¿no? Con la cual lo conocimos al presidente en campaña política, cuando decía, hola a todos, yo soy el león. ¿Se acuerdan? Este, sí, rugió la bestia en medio de la avenida, ¿no? Creo que ese es un poco, ¿no? Todos esperamos y todos sabíamos que lo que venía de Milei era un poco de verborragia y creo que es quizás alguno de sus asesores le ha indicado que es una forma, quizás no la más perfecta, ¿no? De expresarse o de confrontar al periodismo, que, por cierto, es bastante mentiroso. Digo porque, es decir, todos sabemos que el periodismo es pago, sabemos que el periodismo tiene sus intereses y que, claro, obviamente, desde el poder político, uno de los poderes más vulnerables que hay cuando se está en el poder, vemos que, en definitiva, los medios periodísticos van a tratar de desgastar ese poder político que tiene el presidente, más teniendo en cuenta que dentro de poco tiempo va a haber elecciones en Argentina y creo que eso, bueno, más allá de la opinión que yo pueda tener, que quizás a nivel político es equivocada, ¿no?, la estrategia del presidente, pero bueno, habrá que ver si le da resultados. Ganó una elección a presidente cuando nadie lo esperaba. Obviamente también hay que destacar que los peores candidatos políticos de los otros partidos políticos, valga la redundancia, fueron elegidos, ¿no? Si el peronismo o el kirchnerismo tenía que elegir a alguien que fuera peor, es decir, si hubieran dicho, che, elijamos el peor, y lo eligieron, ¿sí? Dentro del radicalismo pasó exactamente lo mismo y dentro del PRO pasó exactamente lo mismo, algo llamativo para un país que aparentemente quiere lo mejor para un grupo de personas dentro de los partidos políticos que quieren aparentemente lo mejor para el país, digo. Eligieron los peores candidatos, por eso Milei está allí. Entonces, claro, hoy cuando muchos se sorprenden, ¿no?, a ver al presidente que critica vehementemente o le pone sobrenombres a los periodistas, estos son, podríamos decir, es verdad, lloran, ¿no? Es verdad. Yo en este aspecto, más allá de que algunas políticas de Milei no me gusten, que no coincida con la forma en la cual, tampoco, es decir, es obvio que hay cosas que no ha hecho, que ha prometido y que no las ha hecho, tengo que hacer una crítica también al periodismo que es, obviamente, uno de los principales, sino un gran problema dentro de la fantasía que viven muchos argentinos en ese típico Boca River, ¿no?, en el cual la sociedad se encuentra, en donde amigos, familiares y vecinos, ¿sí?, digo así porque me causa gracia que la gente se pelee por el titular de un diario, ¿no?, que hayan logrado con la opinión publicada dividir a la opinión pública. Eso demuestra a ciencia cierta que en definitiva nos falta mucha educación, nos falta muchos libros, ¿no?, por leer para poder comprender, ¿sí?, este manejo que hace la prensa, que hoy está un poco cabizbaja, podríamos decir. Yo veo algunos periodistas que eran de renombre, algunos han muerto ya, otros de renombre que están en YouTube y tienen muy poca exposición. No veo, ¿no?, cuando se termina ese monopolio propio que eran los viejos medios de la comunicación, como era la televisión, la radio y los periódicos, veo que, bueno, empiezan a fallar, ¿no? Nos empezamos a dar cuenta de que no eran, ¿sí?, aquellos enviados celestiales de la palabra política. Vemos cómo empiezan a competir de igual a igual. De hecho, yo muchas veces veo algunos de mis videos y tengo una mayor cantidad de vistas que estos personajes que se decían ser los poseedores de la verdad política en Argentina. Entonces, claro, quizás no es la mejor forma de que el presidente se dirija, qué sé yo, por una cuestión
muchas veces podríamos decir por una cuestión de imagen, ¿no? Porque representa al país, porque nos representa a nosotros. Quizás es una forma equivocada, pero también es cierto que es una forma de llegar a la mayor cantidad de personas que no entiende, vuelvo a repetir, no entiende de ese humor ácido, no comprende, sino que entiende más bien ese lenguaje futbolero, ¿no? Que se maneja habitualmente por las calles de nuestro país. Es decir, no son todos doctores ni elevados intelectuales. Vuelvo a repetir, los únicos elevados intelectuales pueden llegar a ser algunos periodistas que se decían y hoy están caídos en desgracia. Lo mismo pasa para muchos economistas, ¿no? Y esto no quiere decir que yo esté de lado, como les digo, y les repito, nosotros no, o yo no estoy ni de un lado ni del otro, porque considero que tengo la capacidad suficiente para poder evaluar y poder, es decir, convertirme en una persona de la calle, ¿no? Común y corriente, que puede observar y puede discutir, pero no posicionándose brutamente como lo hacen muchos, ¿sí? Consecuencia justamente de un titular de un diario de Argentina, en el cual todavía hay personas que siguen creyendo. Esto quizás no le sucede tanto a la juventud, pero sí le sucede a la gente un poco más grande, ¿no? Que todavía sigue creyendo que hay periodistas que en algún momento fueron, ¿no? Grandes referentes y hoy no lo son, como los políticos también, es decir, tienen ya pequeños cúmulos de seguidores que en definitiva son algunos con el proyecto de ser empleo público, otros son empleados públicos, ¿sí? Y dependen obviamente de que un político le dé trabajo, en fin, todas estas discusiones o todos estos contenidos que a veces no tienen mucho sentido. La verdad es que esto que yo les digo a ustedes es importante, ¿no? Para poder comprender lo que en definitiva tratamos de hacer, ¿no? Para que esta crítica constructiva o destructiva, no lo sé, la verdad, que tratamos de analizar del presidente argentino Javier Milei, que donde el periodismo pone, ¿no? Ese llanto constante y sonante. Y bueno, yo creo que más allá de las diferencias que ustedes y yo podamos tener con respecto si el presidente está en el camino correcto o equivocado, lo cierto es que el periodismo tiene ese grave problema o ese grave inconveniente de mentir, ¿no? De mentir por plata. Punto. Tan simple como eso. Por eso creo que al presidente no le pasa nada. Lo que pasa es que es el presidente, es decir, es lo que es. Y después, bueno, obviamente están, podríamos decir, los pasquines de turno, los bufones de turno que bailan a la vuelta del presidente y que creen, ¿sí?, que son parte de el poder, es el poder político, no es nada más ni nada menos que eso. No hay mucho más, ¿no?, adentro de estas cuestiones. Así que bueno, amigos, espero que esta reflexión les haya servido para entender que no siempre el equivocado es el presidente, tampoco no siempre tiene la razón. Quizás él crea tener siempre la razón, pero no la tiene. Y el periodismo, vamos a decir que en un 90% de los casos son ciertamente mentirosillos. Por eso creo que es importante que tratemos de evaluar qué es lo que nos dicen los medios de comunicación. Y muchas veces, bueno, obviamente que quienes se escriben generalmente no son los que firman las notas, son gente que es totalmente anónima y que tiene un conocimiento mucho más profundo de aquellos que firman la nota. Pero en fin, quiero decirles que la capacidad de expresar y de exponer una idea muchas veces nos convencen, y yo creo que ha llegado el momento de que muchos nos demos cuenta y analicemos seriamente qué es lo que nos quieren vender. Porque en definitiva es eso, ¿no? Es vendernos una noticia, una creencia, y es algo que, bueno, se define en que también nosotros deberíamos tener un poquito más de conocimiento, un poquito más de recorrido en esta materia para poder darnos cuenta que nos están vendiendo la moto. ¿Qué quiere que les diga? Así que bueno, amigos, yo con esto me despido. Como siempre les digo, si les gustó el video, ya saben, denle like, no se olviden, suscríbanse al canal, somos poquitos, suscríbanse si quieren, compártanlo con sus amigos y bueno, nos vemos en el próximo video.